Hola y un saludo para todos. En esta oportunidad veremos qué son los layouts en Java. Los layouts son administradores de contenido de nuestra ventana. Como sabemos, una ventana puede contener gran cantidad de componentes gráficos, sean botones, campos de texto, títulos, entre otros componentes que ya hemos venido trabajando. Los layouts nos van a permitir administrar la forma como esos componentes van a estar distribuidos en toda nuestra ventana, ya sea trabajando con paneles o trabajando directamente en el JFrame. En este video les voy a mostrar rápidamente cuáles son los layouts más comunes y más adelante en otros videos vamos a trabajar cada uno de ellos. Existen diferentes administradores de contenido que se desprenden de la clase layout. Sin embargo, los que vamos a ver ahorita son básicamente los necesarios para crear nuestras aplicaciones gráficas. Estos son el absoluto layout, que corresponde a ese set layout null que hemos venido trabajando en videos anteriores. También está el flow layout, está el box layout, el border layout y el grid layout. Estos son más que necesarios para lo que queremos hacer y veremos que su uso no es complejo. Para tener el concepto claro, vamos a trabajar con Windows Builder Eclipse, ya que este nos provee la paleta de componentes y podemos jugar fácilmente con estos layouts. Igual este video será simplemente a modo de ejemplo, ya que no veremos código fuente, solamente veremos el concepto y listo. Si no tienes instalado el Windows Builder en tu Eclipse, abajo te dejaré en la descripción del video el enlace donde lo puedes consultar. Inicialmente creamos simplemente una ventana acá. ¿Sí? Esta ventana tiene un layout por defecto. Digamos acá, si le damos clic derecho, vemos que dice el layout y existen varios layouts con los que podemos trabajar. En este caso, como les dije, solamente nos va a interesar trabajar con los básicos que se mencionaron. Por ahora voy a seleccionar entonces el absoluto layout y este sería por debajo un código, ese set layout null al que estamos acostumbrados. Si vamos al código fuente, por acá vemos lo que genera el Windows Builder y vemos esta sección, esta línea de código donde dice set layout null. Listo, a ese corresponde básicamente el absoluto layout. El funcionamiento es muy simple, ya lo hemos trabajado, simplemente seleccionamos un botón y lo ponemos acá, en cualquier parte, lo vamos a llamar botón 1. Podemos seguir agregando diferentes botones, ponemos el nombre acá y se llama absoluto porque el desarrollador define dónde quiere que esté ubicado. Su ubicación no depende del componente como tal, del layout como tal, sino del desarrollador. Entonces vamos a ubicar varios botones. Vamos a poner acá el botón 2, botón 3, poner botón 4 y vamos a poner el botón 5. Listo, ahí ya tengo simplemente los botones, los puedo mover por donde yo quiera en la ventana y van a estar ubicados ahí. Internamente ya sabemos que él le va a dar una posición mediante el método setBounds que define esas propiedades. Listo. Si vemos una vista previa acá de la ventana, así es como la tenemos. ¿Cuál es el problema con este layout? Estamos acostumbrados a trabajarlo en mis videos, el trabajo que hay siempre, pero es básicamente por la facilidad y la rapidez que para mí este layout me da. Sin embargo, no es que sea muy recomendado, ya que si la ventana de nuestra aplicación crece, los componentes se mantienen en la misma posición, eso ya lo hemos hablado antes. Si reduzco el tamaño de esta ventana, igual los componentes se mantienen en la posición absoluta que fueron definidos. Los componentes no se reagrupan ni se cambian de posición, ya que por eso es absoluto. Entonces esto es una desventaja para nuestras aplicaciones, ya que las aplicaciones no van a ser responsivas y probablemente cuando pasemos de Windows a un Linux o un Mac, esos componentes que definimos con un layout absoluto puede que varíen un poco. Tal vez los títulos de los textos se corten y los tamaños de componentes no correspondan en el otro sistema operativo. Tendríamos también que pensar en bloquear, por ejemplo, la ventana para que no pueda ser maximizada ni minimizada o cambiado pues su tamaño para conservar esa imagen o esa interfaz. Pero precisamente esta problemática la resuelven otros layouts que permiten distribuir mucho mejor los componentes. El siguiente layout corresponde al flow layout y lo que hace es poner todos nuestros componentes en fila. En este caso estamos trabajando solo con botones. Sin embargo, si creamos un panel, si creamos un área de texto, un text file o lo que sea, igual esos componentes van a estar agrupados en filas, ya que el flow layout lo definiría. Para cambiarlo le damos clic derecho entonces acá y acá seleccionamos flow layout. Como vemos, automáticamente todos los componentes se ponen en una filita. Y acá por defecto al parecer está centrado. Miramos la vista previa. Si yo cambio el tamaño de la ventana, miren que los componentes, los botones, se mantienen consistentes con esa ventana. Si lo muevo hasta acá, se mantiene igual. Y la ventaja del flow layout es que se va a encargar de que todos los componentes quepan en la ventana hasta que se pueda. Es decir, si yo empiezo a moverlo, mire que los componentes se van agrupando y si lo trato de cerrar más,
hasta ahí se mantiene. El problema es que si subo, ya los componentes van a estar ocultos, ya que el tamaño de la ventana no lo permite. Por eso hay que ser muy cuidadoso también con el uso de esos layouts. Dentro de las propiedades que tenemos, veremos por acá en el layouts, voy a cerrar esto. En el layout acá nos dice la alineación, entonces aquí como vemos está centrado. Vemos que también puede estar a la izquierda, a la derecha, y si vemos la vista previa, así se mantendría. Igual se comporta agrupando los componentes. Es muy utilizado cuando vamos a trabajar con una barra de herramientas o botones que hagan parte de esa barra de herramientas representando iconos o enlaces como tal. Listo. El otro layout que nos va a servir es el box layout. Es muy similar al floor layout, solo que es un poco más completo y nos permite definir el conjunto de componentes en horizontal o vertical. Si le damos clic derecho acá, le damos el layout, seleccionamos box layout, te viene que ya lo acomoda aquí, centrado y alineado a la izquierda. Y si vemos la vista previa, él se mantiene así alineado. Lo malo es que también, si el tamaño excede, pues nos va a ocultar los componentes. Aquí está en modo horizontal, ¿sí? Está en el eje X. Si lo quisiéramos en modo vertical, vámonos para acá, seleccionamos aquí Content Paint y en la parte de constructor cambiamos al eje Y, que sería el modo vertical. Si le damos probar, igual se comporta de la misma manera. ¿Listo? Siempre van a estar los elementos ahí agrupados. Es muy útil cuando tenemos también un menú al lado izquierdo de nuestra ventana. El otro layout que vamos a ver es el Grid Layout. Vemos aquí clic derecho, Set Layout y seleccionemos Grid. Este nos define básicamente una grilla de elementos que está definido en una matriz teniendo filas y columnas. Acá, como nos damos cuenta, tenemos 5 filas de botones y una sola columna de componentes. Si damos clic aquí, vemos también cómo los botones se adaptan al tamaño de la ventana. Miren que acá queda cada vez más pequeño, ¿sí? Llega hasta acá, y si lo agrando va a estar mucho más grande también. Y la matriz la podemos controlar por acá, las propiedades del Content Paint. Vemos que está la propiedad columnas. Acá definimos que hay solo una columna, por eso está de forma vertical. Vamos a decirle que tenga 2 columnas. Y si cambiamos, entonces vemos que ya tenemos acá la cuadrícula, donde los botones todos están del mismo tamaño. Y filas, podemos definir acá también la cantidad de filas. En este caso pues tenemos 3. Puso 0 por defecto, pero tenemos las 3 ahí. Si ejecutamos esto nuevamente, vemos cómo igual se adapta al contorno de la ventana. Podríamos crear otra fila acá, perdón, otra columna. Vamos acá que sea columnas 3 y vemos cómo se adapta automáticamente. Esto es ideal cuando vamos a hacer calculadoras, cuando vamos a hacer aplicaciones que tengan un teclado, tableros, por ejemplo un juego de Tricky, o interfaces donde todos los componentes tienen que ser iguales, ¿sí? Y si agrando la ventana, pues todos los componentes van a estar adaptados a mi interfaz. Para los que ya saben, en mi canal tengo una secuencia de videos sobre el juego Concéntrese. Por ejemplo, ese tablerito del juego podríamos haberlo trabajado con el Grid Layout. Si ya lo hicieron, los invito a que lo adapten, y si no, pues a que lo conozcan y lo trabajen con ese componente. El próximo componente es el Border Layout. Este también es uno de los más utilizados y para mi concepto es uno de los más útiles, ya que permite definir posiciones pensando en aprovechar todos los espacios de la interfaz. La forma de trabajar es dividiendo la ventana en 5 partes. Lo definen norte, sur, este, oeste y un eje central donde deben ir los componentes más importantes de nuestra aplicación o nuestra ventana, nuestra interfaz gráfica como tal. Cambiémoslo acá entonces, clic derecho, Set Layout y le damos Border Layout. Por defecto, él adecuó básicamente todos los botones en la misma posición. Para poderlo acomodar desde aquí, yo simplemente tendría que darle aquí, cada botón, seleccionarlo y elegir dónde quiero que esté ubicado. Entonces, por ejemplo, este botón va a estar en norte. Miremos que ya se adapta a esa posición. El botón 2 estaría, por ejemplo, en sur. Vemos que lo adapta acá. El botón 3, vamos a decirle que esté en el este. Vemos que acá está. El botón 4, digamos que esté en el oeste. Y por último el botón 5, vemos que ya está centrado. Vemos que lo acomoda, teniendo el componente en la parte superior, en la parte inferior, izquierda, derecha y centro. Si ejecutamos la aplicación, igual vemos cómo se adapta igual que Grid Layout, pero conservando esas propiedades, ¿sí? Lo maximizamos, ahí está. Esto es ideal para interfaces, como les dije, que tengan un eje central, que es importante,
y tengamos una barra de herramientas, un menú lateral, puede ser izquierda, derecha, y demás elementos en la parte inferior. Todo lo que pongamos en estas secciones se va a conservar. Acá el ejercicio lo estamos haciendo solo con botones, pero si ponemos un panel acá, igual lo tendría. ¿Listo? También podremos jugar con esto quitándole, digamos que esa sección, y de esa manera ya tendríamos organizado el botón 5 que ocupe toda esa parte. Y es más, podemos quitar esta barra inferior y tendríamos así nuestra aplicación. Si lo ejecuto, miren que tendría este aspecto visual, y de esa manera todos los componentes estarían adaptados. Para que sea un poquito más claro cómo está distribuido esto, vamos a eliminar los botones. Y si yo arrastro un componente, miren cómo se visualiza dónde quiere la herramienta que lo ubique. Digamos que ese botón va a estar en la parte inferior. Y digamos que si pongo un panel, este panel lo puedo ubicar en el eje central. Y si quiero poner, por ejemplo, un título, lo puedo poner en la parte superior. Aquí tendríamos el título, el botón y el eje central. ¿Sí? Podría también ser un área de texto, donde acá en vez del panel podríamos escribir. Vamos a reemplazarlo, ubicando el área de texto acá. Y vemos ya cómo podríamos crear un editor de texto simple, con el título, el botón y la parte para escribir. ¿Listo? Básicamente esa es la introducción a esos layouts o gestores de contenido, administradores de contenido, que nos van a facilitar mucho crear interfaces de gran calidad. En los próximos videos vamos a trabajar de forma independiente cada uno de ellos, donde ya lo mostraré con el código fuente para que lo puedan comprender mejor. Mi nombre es César Henao, nos vemos en una próxima oportunidad.